Lenguaje y literatura para noveno grado. Comenzamos la unidad 2, semana 1 de nuestro libro es lengua. Comenzamos. El tema anticipación son los signos no verbales. Actividad 1. Leemos el fragmento de la obra de teatro 6 personajes en busca de autor. Comenzamos. Apagadas las luces de la sala, se verá entrar por la puerta del foro al tramoyista con un mono a su lado y una bolsa atada a la cintura. Cogerá de un rincón al fondo algunos listones, las colocará en el proscenio y se arrodilla para fijarlo. Al escuchar los martillazos, pop, 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 saldrá de la puerta de los camerinos el director de escena. Comienza el diálogo. El director de escena, ¿qué hace? El tramoyista, ¿qué hago? Estoy clamando. El director de escena, a estas horas, mira el reloj, son las 10:30. En un momento llegará el director para el ensayo. El tramoyista, bueno, yo también necesito mi tiempo para trabajar. El director de escena, lo tendrás, pero no ahora. El tramoyista, ¿cuándo entonces? El director de escena, cuando sea la hora de ensayo, apresúrate, llévate todo. Déjame disponer de la escena para el segundo acto de El juego de los papeles. Tramoyista, soplando, refunfuñando, recogerá los listones y se aira. Entretanto, por la puerta del foro empezarán a aparecer los actores de la compañía, los hombres y mujeres, primero uno y después el otro, después dos al mismo tiempo, a su gusto, 9 o 10, los que supone que deban formar parte de los ensayos de la comedia de Pirandello. El juego de los actores prevista para ese día. Sería bueno que tanto los actrices como los actores vistieran ropas claras y alegres, y que esta primera escena improvisada tuviera mucho vivacidad. En un determinado momento, uno de los cómicos se podrá sentar al piano y tocar una música bailable. Los más jóvenes entre los actores y actrices bailarán Macarena, Macarena, Macarena. El director de escena, batiendo las palmas, vamos, vamos, orden, ha llegado el director. La música y el baile cesarán al mismo tiempo. Los actores se llevaron para mirar hacia la sala del teatro por cuya puerta verá entrar la directora, quien con un sombrero de capa, el bastón bajo y el brazo y un grueso puro en la boca, cruzará el pasillo de butaca y, saludando por los cómicos, subirá al escenario por uno de los dos escalerillas. El secretario se entregará al correo un periódico y un sellado. El director, ¿carta? Respondemos en el cuaderno. Nuestro cuaderno diario, vamos a responder. ¿Cuáles son los elementos no verbales que aparecen en el texto? Estar martillando muestra que está trabajando. El director mira el reloj, da a entender que el tramoyista que no es hora de estar en el lugar. El tramoyista soplando y refunfuñando da a entender que no está de acuerdo con la orden. ¿En qué contribuyen los elementos no verbales durante el proceso de comunicación? Explicamos. Refuerza la interpretación del mensaje para que el receptor no caiga en el error de entendimiento. ¿Cuál es el lugar donde se sucederán las acciones? Explicamos. La sala de un teatro. Actividad 2. Leemos. Los signos. Cuando las personas no se comunican oralmente, entran en el juego de los elementos no verbales que acompañan las palabras entre ellos. Bueno, ¿cuáles son los elementos no verbales? Los paralingüísticos, prosémicos y sinésticos. Vamos con los paralingüísticos. Nos dice, estos se refieren al tipo de timbre, tono y volumen de voz que utilizamos cuando nos comunicamos verbalmente, los cuales varían dependiendo de nuestro estado anímico o intencionalidad comunicativa. Prosémicos permiten crear un marco de interrogación sin que se invada nuestro espacio, ni invadir el de la otra persona.
Este distanciamiento o acercamiento expresa diversos significados y obedece a un complejo sistema de restricciones sociales que pueden observarse en la relación con el sexo, la edad y la procedencia social y cultural. Sinestésico hacen referencia a los movimientos y posiciones significativas durante el proceso de la comunicación, los gestos, las posturas, miradas, entre otros, los cuales aislados o combinados con la estructura verbales y paralingüística poseen un importante valor comunicativo. Josefina Aragonés. Analizamos el siguiente esquema. Elementos no verbales. Tenemos los paralingüísticos. ¿Y desenfoca eso? Tono, timbre y volumen de la voz. Tenemos el proceso. Distancia física. La distancia que tiene que estar entre él, el actor y otro actor o con su público. Cinéstico o kinéstico. Kinésicos. Movimiento, ahí entran los movimientos, las miradas, los gestos y las posturas. Escribe en el cuaderno una explicación acerca de los elementos no verbales de la comunicación oral. Socializamos oralmente nuestro esquema. Primero lo vamos a escribir en nuestro cuaderno diario. Vamos. Los elementos paralingüísticos. Son una serie de elementos vocales no lingüísticos que se producen con los mismos órganos del aparato fonador. O sea, que puede gritar, puede llorar, entristecerse con la boca, pero que no son considerados parte del sistema verbal en la mayoría de las ocasiones. Prosémico, manera en que el espacio se concibe individual y socialmente, tiene que ver con el lugar que cada persona ocupa, ya sea de forma libre o asignada también. Tiene que ver con la distancia que mantienen entre sí los participantes en un intercambio comunicativo. Sinestésico. ¿Qué nos dice? Esta abarca desde movimientos que acompañan a los saludos hasta los aplausos, las palmadas en la espalda, los palpateleos, el levantamiento de cejas, etc. Los gestos o movimientos ayudan a sustituir las palabras, enfatizarlas, contradecirlas o acompañarlas. Continuamos. Vamos con la actividad 3. Construcción. Orígenes de teatro y su estructura. Escribimos un diálogo basado en esta imagen. Bueno, ahí le hemos puesto Toño y a la muchacha le hemos puesto Patty. Veamos lo que dice el diálogo. Toño extiende su mano para saludar. Patty. Disculpe, ¿lo conozco? Y aturra la cara. Toño sonríe y le dice no. Patty pone la cara seria. No socializo con extraños. Toño saca la billetera. ¿La puede invitar a un café? Patty voltea a ver para otro lugar. Contesta, no me gusta. Toño, ¿la puede invitar al cine poniendo cara de angelito? Patty, usted está loco. Le enseña la lengua y sale corriendo. Bueno, ese ha sido nuestro diálogo. Compartimos con la clase el diálogo. Actividad 4. Leemos la información sobre el origen del teatro. El teatro surge en Grecia a partir de una serie de rituales que se celebraban en honor al dios Dionisio, fiesta dionisiaca, divinidad que representaba la vegetación, la fertilidad, etc. Estas celebraciones eran en agradecimiento y también para pedir buenas cosechas. En un principio se retrataban hazañas y periferia de Dionisio, pero en algún momento alguien toma el lugar del dios y habla y acciona en su nombre. Ese momento es que la narración de un hecho en tercera persona se transforma en representación del mismo en primera persona. Es considerado el nacimiento del teatro porque aparece la encarnación de un personaje. El teatro en Grecia tuvo un apogeo entre los siglos 6 y 3 a.C. Conocemos la estructura de los textos dramáticos. ¿Cuál es la estructura? Bueno, los textos dramáticos tienen dos estructuras. Tienen una estructura interna y una externa. La estructura interna está compuesta por presentación, desarrollo, clímax y final o desenlace. Presentación. Se conocen los personajes que participan en la historia. Desarrollo.
es el desarrollo de las acciones que dan forma a la historia. Clímax es el momento de mayor tensión dentro de la historia. Final o desenlace es la resolución de todos los conflictos planeados durante el desarrollo. Lo que más nos gusta, ver el final, cómo termina el antagónico. Bueno, sigamos. Estructura externa. La estructura externa va acompañada por actos. A los actos le siguen los cuadros y escenas. Veamos lo que dice acto. Partes en la que se dividen las obras de teatro compuestos por cuadros y escenas. Un acto tiene un sentido unitario, por lo tanto, cuenta con las partes estructurales de la trama, presentaciones y desarrollo y desenlace. ¿Qué hay en los actos? Hay cuadros. Vemos que dicen los cuadros. Es la parte del acto donde se aparece la misma decoración, es decir, cada vez que hay un cambio de escenografía es un cuadro. Una escena puede ser una escena en un bosque, una escena en una casa, una escena arriba de un árbol. Bueno, esos son los cuadros escénicos. Ahora vamos con dice que hay escena. La escena inicia y termina con la entrada o salida de un personaje. Entra, entre otras palabras, una escena en donde intervienen los mismos personajes. En una escena puede hablar el héroe, en otra escena puede haber el antagónico. Respondemos oralmente a la pregunta: ¿cuál es la importancia de comprender la estructura interna y externa de los textos? Vamos a ver. La estructura interna detalla al receptor la presentación del trama, personajes, un nudo, donde se enfoca toda la atención de la historia y el final esperado. Mientras que en la estructura externa su importancia es que divide la obra en actos y esta se divide en cuadros, que son cambios de decoración por escena. Las escenas son el ámbito donde se mueven los personajes, guiadas por la presentación, nudo y desenlace. Escribimos en nuestro cuaderno diario. ¿Qué considera la respuesta? O sea que esto lo vamos a pasar al cuaderno. Lo vamos a decir oralmente, pero lo vamos a pasar al cuaderno, siempre en los cuadernos diarios. 5. Actividad individual. Leo y analizo. El escrito. Elementos del texto dramático. Tienen héroes, antihéroes y destino. El antihéroe actúa de manera valerosa y destacada. Personajes destacados, sus características y comportamientos no corresponden a los héroes. Son antihéroes, recordemos. Fuerza sobrenatural que determina de antemano todos los acontecimientos en la vida de los hombres. Leo la información sobre los tipos de personajes. Tenemos los protagonistas héroes, antagonistas antihéroes y personajes colectivos. Vamos a ver qué son los protagonistas héroes. En torno a él se van desarrollando los diferentes acontecimientos de la historia y es quien forma parte del conflicto dentro de la trama. Representa generalmente los valores de la obra. Antagonista, antihéroe, es segundo en relevancia, es el villano. Representa la fuerza contraria al protagonista, se opone a sus deseos y trata de impedir que lleve a cabo sus objetivos. Personajes colectivos. Se refiere a un grupo de personas que participan dentro de la obra dramática y que no se desenvuelven del modo individual. Su participación se remite al concepto de grupo, el pueblo, el coro y el corifeo. Ya vamos a ver que el corifeo no es un feo, es un llámala. Elabora un esquema en el cuadro sobre los tipos de personajes en la presentación. Socializo mi trabajo con la clase. Tipos de personajes. Está el protagonista, héroe. ¿Qué hace el protagonista? Desarrolla la historia, es parte del conflicto, genera valores. Tipos de personajes: antagonista a antihéroe. Esto lo vamos a hacer en nuestro cuaderno diario. El antagonista, fuerza contraria al protagonista, al héroe. Otro tipo de personajes tenemos los personajes colectivos. No participan de manera individual, participan en grupo. ¿Cuál es el grupo? El pueblo, el coro, el corifeo. Vamos, expliquemos. ¿Qué es el coro en un texto? Vamos a leer de un solo aquí.
En la tragedia griega, el origen remoto del teatro, cuando adquiere su cualidad de arte comunicado, el coro tenía la importancia esencial. En cierta forma, constituía el ámbito de reflexión a las acciones del protagonista y antagonista. Comentaba la acción y los últimos tiempos participaba de ella. El corifeo es quien dirige el coro, es el líder del coro. Ahora vamos con la tragedia griega. Bueno, una de las tantas tragedias griegas. Vamos con Edipo Rey. Comenzamos. Vamos a leer los elementos trágicos. La consolidación. Sale Edipo y se dirige al coro. Edipo: os diré a todos vosotros, Cadmeo, lo siguiente: aquel de vosotros que sepa la obra de quien murió Layo, el hijo de Ladaco, le ordeno que me lo revele de todo, y si siente temor, que aleje la acusación que pesa contra sí mismo, ya que ninguna otra pena sufrirá y saldrá sano y salvo del país. Corifeo: te hablaré, oh rey. Yo ni le maté ni puedo señalar a quién lo hizo. En esta búsqueda era propio del que nos ha enviado decir quién lo ha hecho. El coro: sé que, más de ningún otro, el noble Tiresias ve lo mismo que el soberano Febo, y de él se podría tener un conocimiento muy exacto, si se le inquiera, señor. Edipo: no lo he echado en descuido sin llevarlo a la práctica, pues al decírmelo Creonte he enviado 2 mensajeros, me extraña que no esté presente desde hace rato. Entra Tiresias con los enviados por Edipo. Un niño le acompaña, Corifeo, pero ahí está el que lo dejará al descubierto. Estos entran ya casi al sagrado divino, al único de los mortales a quien la verdad es innata. Edipo: oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto, los asuntos del cielo y los terrenales, aunque no ves, comprendes sin embargo. Sé que mal es víctima de nuestra ciudad. A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella, Señor. Tiresias: todos han perdido el juicio, yo nunca revelaré mi desgracia, por no decir las tuyas. Edipo: ¿qué dices? Sabiéndolo, no hablarás, sino que piensas traicionarnos y descubrirlo a la ciudad. Tiresias: yo no quiero afligirme a mí mismo ni a ti, porque me interrogas inútilmente. No te enterarás por mí. Edipo: nada de lo que estoy advirtiendo dejará de decir. Según estoy encolerizado, has de saber que parece que tú has ayudado a maquinar el crimen y lo has llevado a cabo, en lo que no ha sido darte muerte con tus manos, y si tuvieras vista dirías que incluso este acto hubiera sido obra de ti solo. Tiresias: afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual están investigando. Edipo: no dirás impunemente 2 veces estos insultos. Tiresias: en ese caso digo también otras cosas para que te irrites aún más. Estaban encachimbando ya. Edipo: di cuando gusten, que en vano será dicho. Tiresias: afirmo que tú has estado conviviendo muy vergonzosamente, sin advertirlo, con los que te son más queridos y que no te das cuenta de en qué punto de gracia estás. Edipo: esta invención es de Creonte o tuya. Tiresias: Creonte no es ningún dolor para mí, sino tú mismo. Corifeo: ¿no parece adivinar las palabras de este y las suyas? Edipo: han sido dichas a impulso de cólera, pero no debemos ocuparnos de tales cosas, sino en cómo resolveremos los oráculos.
Continuamos. Oráculo del dios de la mejor manera. Tiresia, aunque sea rey, se me debe dar la misma oportunidad de replicarte al menos con palabras semejantes. ¿Acaso conoces a quién desciendes? Está diciendo que si sabe quién es él, que si no sabe si que es adoptado. Es sin darte cuenta odioso para los tuyos, tanto para los de ahí abajo como para los que están en la tierra, y la maldición que por los dos lados te golpea, de tu madre y de tu padre. Edipo, que es tolerante escuchar esto de este, maldito sea, no te irás cuando antes. No te irás desde esta casa volviéndote por donde has venido. Tiresia, en ese caso me voy. Tu niño, condúceme. Edipo, que te lleve. Sí, porque aquí presente eres un molesto obstáculo. Una vez fuera, puede ser que no atormentes más. Ya se sentía bien agobiado de todas sus palabras porque le estaba diciendo la verdad. Tiresia, me voy porque ya he dicho aquello para lo que vine, no porque tema tu rostro. Nunca me podrás perder. Y te digo que ese hombre que desde hace rato busca con amenazas y con proclamas a causa del asesinato de Layo, Layo es el padre de Edipo, sin saberlo. Edipo fue regalado cuando era niño y no sabía que Layo era su padre, que había sido el que habían acabado con su vida. Layo está aquí. Se dice que el extranjero establecido aquí, pero después saldrá a la luz que es un tebano por su linaje y no te complacerá tal suerte. Será manifiesto que él mismo es a la vez hermano de su padre, de su propio hijo, esposo de la mujer de la que nació, bueno, de la que lo regaló, se lo regaló a un sirviente, y de la misma raza, así como asesino de su propio padre. Y le está diciendo que ella sí sabe quién asesinó, pero se lo está diciendo en un sentido figurado, a modo que no entienda, que sí sabe quién acabó con el rey Layo. Entra y reflexiona sobre esto, y si me coge en mentira, di que yo ya no tengo razón en el arte de adivinatorio. Tiresia se aleja y Edipo entra en el palacio. Respondemos nuestro cuaderno diario. Copiamos las preguntas y respondemos. ¿Por qué razón Edipo mandó a llamar a Tiresia? Argumentamos nuestra respuesta. Lo llamó para interrogarlo, pues era un vidente y podía saber quién cometió un crimen. Porque Tiresia no quería revelar quién era el asesino que buscaba a Edipo, para que él se atormentara por sus actos, pues lo llamaba odioso. Y aparte que ya sabía que él era el autor del crimen. ¿Cuál es el papel del coro y corifeo durante la conversación entre Edipo y Tiresia? Son los consejeros del rey. Socializamos y luego respondemos. Siempre seguimos en nuestro cuaderno diario, copiamos las preguntas y respondemos. Según lo leído, ¿cuál es la tragedia de los personajes? Edipo consulta al vidente Tiresia pensando que no sabe quién asesinó al rey Layo, pero el vidente finge no saberlo para causarle un tormento a Edipo, el autor del crimen. ¿Cómo interviene el destino en la vida del héroe Edipo? Edipo comete algo que no debía hacer. El destino se lo dijo el oráculo, pero no le explicó. Bueno, no le explicó que sí acabaría con la vida de su padre, pero sin saber que era el rey Layo su verdadero padre y su madre era Yocasta, con la que estaba desposado. ¿Cómo sería cómo sería él? Él era adoptado, pues fue regalado al nacer. Él terminó con la vida de un rey sin saber que era su padre, progenitor. ¿Cómo creemos que termina la historia? Yocasta se entera que está desposada con el hijo que regaló y se corta la vida. Y Edipo, a saber, decide vivir sin ojos, se los extrae. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bendiciones.